Ok, principalmente lo recomendé porque trata ciertos estudios y ciertas gráficas más recientes, ¿no? Referente a, primeramente a la cuestión de China. En segundo lugar, y creo que no tan conocido, la cuestión de Vietnam. También tiene una parte de la relación que tiene Cuba. A Venezuela no la toca tanto, pero sí tiene, creo que una cierta información respecto a Laos. Entonces, siento yo que no es tan profundo el libro, ¿no? Como en cuestión de gramática o términos muy complejos, ¿no? Entonces siento que es algo muy fácil de digerir y que la mayoría de las personas pues pueden entender, ¿no? Y además que tiene esa relación, ¿no? De ciertos términos que se están usando coloquialmente, ¿no? Como por ejemplo lo del metabol de producción, ¿no? Con la orientación socialista, ¿no? Y que siento yo que es algo de lo que debemos de aprender, ¿no? Igual habrá personas que van a tener ciertas opiniones muy distintas, ¿no? De que si China es socialista o no es socialista, pero lo que sí me impactó mucho son los resultados, ¿no? Y hay un apartado donde vamos a ver esa parte de los resultados que ha tenido China hasta el momento. Nada más puedo adelantar, ¿no? Uno, ¿no? Que es el de 800 millones de personas que sacó de la línea de pobreza. Y haciendo la comparación, ¿no? Eso ya es de parte de un geopolítico, ¿no? Que hablaba acerca de que en América del Sur, eh, únicamente excluyendo a Estados Unidos, hay una población de entre 700 y 750 millones de personas, ¿no? Entonces quiere decir que China sacó a más millones de personas de la línea de pobreza de lo que hay actualmente en América del Sur, ¿no? Entonces, de mi parte, eso.
Sí, puedo leer. Qué honor empezar con este libro. Estaba muy emocionado por leerlo. Y pues qué mejor oportunidad que aquí con compañeros, camaradas, que les interesa también el tema. Me da mucho gusto y también una sensación de, pues, apreciación, la verdad, de que he notado que constantemente somos los mismos que nos conectamos y a veces, no sé si a usted les pase, pero por lo menos a mí se me hace muy difícil a veces encontrar personas con las que pueda hablar de estos temas y que sepan. Y hablando aquí con ustedes, me siento tan cómodo o en confianza de decir, es que ellos entienden lo que estamos hablando. Pues la verdad es muy bonito. Y pues un gusto empezar. Entonces sería aquí ahora parte uno: capitalismo y socialismo como modos de producción. Uno, introducción a la parte uno. Resumen. 1.1, categorías y conceptos. 1.2, categorías operativas. Bueno, eso me lo brinco. 1.1, categorías y conceptos. En este trabajo desarrollamos una visión algo novedosa y heterodoxa de la evolución global del capitalismo y el socialismo al extender críticamente el marco interpretativo básico de la teoría económica clásica moderna y proponer una reinterpretación parcial de la categoría del modo de producción a la luz de las lecciones derivadas de los desarrollos históricos de los siglos XX y XXI. Comenzamos nuestro viaje revisando una serie de hechos estilizados, clave, derivados de desarrollos recientes en diversos campos científicos que tradicionalmente se han considerado muy alejados de las ciencias sociales y la economía política. Ver capítulo 2. Mostramos que cuando se toma conjunta y juiciosamente de estos importantes hallazgos multidisciplinarios, la, hoy no sé qué es esto, la Weltanschauung general que respalda las microfundaciones de la teoría económica ortodoxa moderna es insosteniblemente sacudida. Por lo tanto, debemos mover los hitos y límites del rango de caminos evolutivos pensables y científicamente plausibles para la evolución de las sociedades humanas. En este contexto nos encontramos en particular en el subconjunto de fenómenos emergentes constituido por las economías actuales existentes y, entre paréntesis, posiblemente recién establecidas que son significativamente diferentes del modelo capitalista clásico. En esta sección introductoria proponemos algunas categorías operativas y taxonómicas adicionales que se desarrollarán y discutirán más adelante en los siguientes capítulos, junto con el concepto, siempre discutible, de socialismo en su totalidad. En este sentido, se justifica una breve digresión metodológica y epistémica. El término categoría debe entenderse en el sentido kantiano de predicado ontológico, es decir, cualquier cosa que se pueda decir sobre un objeto. Específicamente, utilizamos la expresión categorías operativas para referirnos a los criterios y reglas para formular conceptos que respaldan la búsqueda y aplicación de operaciones significativas como procedimientos. La aplicación de operaciones significativas como procedimientos, las categorías operativas especifican los límites de replicabilidad de las acciones del científico con concepto a la producción de hechos y su comunicación a los miembros de la misma comunidad lingüística. Y entre paréntesis, Ribes Iniesta 2003. En la misma obra, Ribes Iniesta aclara ingeniosamente la sutil relación semántica entre los términos concepto, palabra y categoría. Las teorías científicas son sistemas especiales para construir usos técnicos de palabras y expresiones que denotan y expresan los objetivos y propiedades conceptuales que se analizan. La construcción de una teoría no solo implica la identificación de referentes empíricos,
sino también la definición de cómo se usan las palabras en relación con las propiedades y características de esos referentes para producir conceptos. Para hacerlo, se reconoce la función de conceptos y expresiones en el lenguaje científico en términos del papel lógico que desempeñan con respecto a los fenómenos y eventos a los que se refieren, que son descritos o definidos por una teoría. Estos límites lógicos que delimitan el uso o la función de las palabras como conceptos se llaman categorías. Aplaudimos este enfoque semántico riguroso y tratamos de mantener una consistencia básica con él en el resto de este libro. Sin embargo, con nuestro discurso a menudo se desarrolla a un nivel relativamente bajo de abstracción. Ocasionalmente usamos los términos categoría y concepto de manera sustancialmente intercambiable. Y 1.2, categorías operativas. Las primeras categorías operativas que introducimos son socialisticidad, la socialisticidad y la orientación socialista. Los términos socialisticidad, un sustantivo, y socialista, un adjetivo, son feos, pero existen en inglés y son útiles. El adjetivo socialista significa de acuerdo con el socialismo, teniendo la propiedad de ser socialista. 1. Por construcción, socialista es un adjetivo comparativo que no se puede usar de manera dicotómica y absoluta, a diferencia del adjetivo socialista. Es decir, se puede decir que el país A es moderadamente socialista o más socialista que el país B, pero no se puede decir que el país A socialista, y no sé cómo se dice esto, tout court. 2. Su origen no es feliz. Su origen no es feliz, ya que fue introducido por Abalkin en 1988 para indicar el grado de aproximación a lo que debería ser el socialismo, en un momento en el que la URSS ya estaba a punto de colapsar. Número 3. Sin embargo, Abalkin usó el término solo en referencia a los derechos de propiedad, mientras que en este trabajo lo empleamos en un sentido más holístico. Punto 4. A diferencia de la socialisticidad y el socialista, el par de términos orientación socialista y orientado al socialismo se entienden fácilmente en su significado ordinario. Per se, son términos vagos y aspiracionales que se refieren a una actitud moral, cultural y voluntarista favorable al socialismo. Sin embargo, en el contexto del argumento desarrollado en este libro, proponemos adjuntarles una connotación adicional específica y dicotómica. Según esta connotación, un objeto está orientado al socialismo o no lo está. Punto 5. Definimos como orientadas al socialismo a aquellas economías nacionales, contemporáneas y antiguas que cumplen con dos condiciones necesarias y suficientes. Y el punto A, son o eran dirigidas por fuerzas políticas que afirman oficial y creíblemente estar comprometidas en un proceso destinado a establecer, fortalecer o mejorar y desarrollar aún más un sistema socioeconómico socialista. Y punto B, pueden o podían considerarse razonablemente socialistas, es decir, haber avanzado hacia el socialismo a lo largo de al menos algunas dimensiones, principalmente positivas, medibles en un espacio multivectorial que representa características económicas y sociales estructurales clave. Ver cuadro 1.1. La condición A pertenece al ámbito político e histórico. Por lo tanto, la advertencia de credibilidad depende completamente del juicio informado del observador sobre la situación político-histórica específica de cada país. Por el contrario, la condición B se predica sobre evidencia socioeconómica cuantitativa.
Algunas de estas pruebas pueden ser relativamente fáciles de acceder, es decir, estadísticas oficiales sobre el peso relativo de la propiedad pública y privada en varios sectores, indicadores de desarrollo humano. Sin embargo, una interpretación más profunda y holística de la evidencia cuantitativa y cualitativa también depende, en gran medida, del juicio informado del observador. Por ejemplo, en el caso de China, hay mucha información estadística sobre las empresas estatales y las políticas industriales y tecnológicas. Sin embargo, observadores extranjeros e incluso chinos discrepan notablemente en un tema clave: si el Estado ejerce, directa e indirectamente, un papel decisivamente hegemónico en la dirección de la economía nacional. Esto es obviamente un punto de referencia crucial, aunque no exclusivo, para evaluar en qué medida la economía de China puede considerarse socialista. Reconocemos que ninguna definición del término orientado al socialismo está destinada a ser universalmente aceptada. Incluso si fuera el caso, a fortiori, diferentes observadores probablemente discreparían entre ellos al aplicar las condiciones A y B a una economía del mundo real específica. El ejemplo más obvio es nuevamente el de China. Incluso aceptado en términos generales nuestra definición, algunos observadores considerarían a China como el ejemplo más flagrante de una economía orientada al socialismo, y de hecho, una que ha avanzado mucho hacia el socialismo en muchos dominios. Otros, sin embargo, desestimarían las afirmaciones oficiales de China y declararían que sus intenciones estratégicas son irrelevantes y cínicas, y considerarían su estructura socioeconómica como una variante autoritaria más del capitalismo del mercado. Como comentario es lo que estábamos comentando antes de leer el libro, que la gente le asocia las cosas buenas como si fuera un país capitalista y las cosas malas como si fuera un país socialista. Bueno, regresando al texto, sin embargo, a pesar de su advertencia y limitaciones, consideramos que la categoría de economía orientada al socialismo se ajusta a nuestros objetivos analíticos, como se hará progresivamente más claro en el resto del libro. Ahora pasamos al término formación socioeconómica, entre paréntesis FSE. Para el propósito de esta introducción, este término se debe entender de manera directa como referente a un sistema socioeconómico dotado de un cierto grado de consistencia interna y estabilidad, que prevalece históricamente en un lugar dado, identificable en el tiempo y el espacio, correspondiendo este último a un estado-nación específico, es decir, un país. Punto 6. Si están o estaban dotadas de un grado suficiente de estabilidad y resistencia, las economías orientadas al socialismo pueden considerarse como formación socioeconómica orientadas al socialismo. En este sentido, siempre es importante recordar que los sistemas socioeconómicos del mundo real solo coinciden aproximadamente con su arquetipo abstracto. Este principio se aplica a fortiori a los sistemas que han cobrado vida históricamente como producto de largas luchas políticas llevadas a cabo por la organización orientada teleo- teleológicamente, que propuso un proyecto de cambio societal fuertemente caracterizado, como en el caso de aquellos que surgieron de revoluciones socialistas. Punto 7. No hay ejemplos de socialismo puro, entre comillas, o completo. Esta observación apenas sorprendente es evidente si se entiende el socialismo en un sentido muy fuerte. De acuerdo con la tradición cultural normativa y humanística de los movimientos socialistas y comunistas en todo el mundo, como un estado de cosas donde se ha logrado un progreso importante y demostrable en todas las áreas de la vida societal hacia la eliminación de cualquier forma de dependencia de las necesidades, explotación, alienación, discriminación y represión política o cultural.
y hacia una extraordinaria expansión de la libertad de cada individuo en todas las dimensiones existenciales. Alternativamente, o de manera complementaria, la propiedad de ser socialista podría entenderse en un sentido mucho más débil, aplicándose exclusivamente al ámbito de la distribución de ingresos y riqueza. De acuerdo con este criterio, mucho menos ambicioso, un Estado-nación donde el principio de a cada uno según su trabajo se aplique universalmente y no existen formas de propiedad privada y de ingresos personales no laborales. Punto 8. Punto 8 podría considerarse completamente socialista. Está claro que una estructura de distribución puramente socialista no existe en ningún lugar en el mundo contemporáneo. Punto 9. Por lo tanto, para evitar un nihilismo extremo y desarrollar un discurso sobre el socialismo que no sea flagrantemente anticientífico, sostenemos que el uso del término aparentemente complicado orientado al socialismo y a menudo es necesario al menos esforzarse por aproximar un análisis realista de nuestro tema. ¿Y alguien más gusta continuar en el 1.3? Muchas gracias. Quiero, quiero hacer una observación antes de que continúen. Cuando se mencionan los números ahí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahorita digamos 9, no son como tal parte del libro, hasta donde yo vi anteriormente, porque yo también me confundí. Son las separaciones que ponen cuando traducen los textos, ya que ese texto estaba en inglés, si no me equivoco, entonces lo tradujeron, entonces por eso aparecen los números ahí, ¿no? Entonces no se vayan a confundir, ¿no? Es de España, de hecho. La versión es de España.
Ah, ¿Se irá con la lectura o con las notas? Perdón. Oh, perfecto. Ok, va. 1.3. Capitalismo y socialismo primitivo bajo el metamodo de producción. Ok. Ni Estados Unidos ni las antiguas potencias imperiales coloniales, ni ningún país industrializado central, pequeño o mediano, han emprendido nunca un camino no capitalista. 10. Sin embargo, el progreso histórico logrado en varias áreas, como la difusión casi universal, 11, de elementos centrales del estado de bienestar, 12, la superación formal y en parte sustancial. ¿Leo las notas o lo leemos al final? Ok. La superación formal, entre paréntesis, y en parte sustancial, de discriminaciones raciales e institucionalizadas de género. 13. Y la expansión de la libertad sexual y reproductiva y de los derechos civiles mejoraron profundamente las condiciones sociales de las mayorías trabajadoras y las minorías desfavorecidas en el norte. Sin embargo, muchos de estos logros se perdieron con la llegada de la contrarrevolución neoliberal. Los múltiples males de este retroceso son ahora evidentes por sí mismos. Un deterioro progresivo de la distribución de ingresos y riquezas ha empujado la desigualdad a niveles anteriores a la guerra en la mayoría de los países. 16. Allanando el camino para el escenario actual caracterizado por la disrupción social, el aumento del racismo y el vaciamiento sustancial del edificio tradicional de la democracia liberal. Ok, pasar a leer las notas, camaradas. Ok, nota 10. Sin embargo, el progreso dice, la RDA y Checoslovaquia podrían considerarse como excepciones parciales, perdón, circunscritas y finalmente efímeras. La nota 11. Por ejemplo, los Estados Unidos nunca han tenido cobertura de salud obligatoria universal. Eso es cierto, tienen un pésimo sistema de salud. Sin mencionar que todos los seguros sociales no existen, todos son seguros privados. 11. Por ejemplo, 12. La difusión del estado de bienestar en el occidente avanzado fue pionera por la administración Roosevelt en los Estados Unidos, con sus reformas del New Deal y por los gobiernos liderados por socialdemócratas en Escandinavia desde la década de 1930. El 13. La discriminación racial fue superada formalmente en los Estados Unidos en la década de 1960. La homosexualidad fue despenalizada en Alemania Occidental en 1979. Las mujeres obtuvieron el derecho a voto en Suiza en 1971. 14. Punto 14 decía, una excepción significativa en el ámbito de la libertad sexual y reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y el avance de los derechos civiles de la comunidad LGBT+. En el occidente neoliberal, este desarrollo positivo ha sido posible debido a su naturaleza neutral en cuanto a clases y ha seguido una tendencia común también en los países orientados al socialismo y en algunos países capitalistas en desarrollo. Muchos otros países en Asia y África han seguido un camino opuesto y regresivo, interrumpidos por la propagación intercontinental de los movimientos yihadistas surgidos de la guerra de los mujahidines en Afganistán y fortalecidos posteriormente por las invasiones estadounidenses en Afganistán e Irak, así como por las guerras civiles en Libia y Siria. Y por último, el punto 15 de este renglón dice, utilizamos el término neoliberal, entre comillas, porque consideramos que es poco más que un pretexto hipócrita para ocultar un importante retroceso hacia el liberalismo de estilo del siglo XIX anteriores a Keynes. Continúo lectura. El socialismo como modo de producción. ¿Dónde? Sí. No, está bien, gracias. El 16, sí, dice.
El texto más conocido sobre la naturaleza estructural y ontológica de la tendencia a largo plazo hacia el aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza dentro de un país bajo el capitalismo en Europa y Estados Unidos es el de Piketty, 2014. En ese sentido, podría valer la pena observar que la investigación de Piketty no aborda otra dimensión crucial, la de la desigualdad entre países. Desde su inicio, el capitalismo ha estado generando, reproduciendo y magnificando la desigualdad entre países a nivel mundial a través de sus manifestaciones como colonialismo, imperialismo y hegemonismo. Ok. El socialismo como modo de producción, 17, solo echó raíces en algunas áreas del sur global y aún está en su infancia. Se han llevado a cabo numerosas revoluciones a gran escala en algunas áreas de la periferia y semiperiferia desde las primeras décadas del siglo pasado. Aquí puedo leer el 17. El término de modo producción es bien conocido. Proponemos nuestra interpretación parcial innovadora de esta categoría. Ok. Ha surgido varios tipos de formas experimentales de relaciones de producción y intercambio no capitalistas que buscan superar el poder de clase capitalista, siguiendo un patrón desigual. Algunas de ellas eventualmente colapsaron debido a factores endógenos y exógenos, 19, mientras que otras han demostrado ser resistentes, al menos hasta ahora, y nuevas han surgido. Formas embrionarias de socialismo junto con el capitalismo y modos de producción precapitalistas están presentes ahora en algunos países del desarrollo. De manera consistente nos referimos a ellos como FCE, orientadas al socialismo, estructuradas alrededor de modelos de mercado socialismo relativamente similares a pesar del nivel muy desigual de desarrollo de sus respectivas fuerzas productivas. Se puede afirmar con cautela y provisionalidad, debido al poco tiempo que han existido hasta ahora, que al menos en algunos de otros países el estado actual de desarrollo se verá en el futuro, con el beneficio de la retrospectiva como haber representado de hecho una etapa primitiva del socialismo. Y el 19 decía, después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas revolucionarias locales en la mayoría de los países del este de Europa eran muy débiles y solo pudieron tomar el poder gracias al apoyo soviético. Esta falta de legitimidad popular jugó un papel en obstaculizar intentos subsiguientes de establecer economías socialistas planificadas centralmente que funcionaran. Sin embargo, esta observación histórica de hecho no afecta la sustancia de nuestro argumento. Formas embrionarias del socialismo junto con el capitalismo. Ok, cierro ley. Como resultado de la desigual y no lineal evolución de los procesos históricos en el centro y la periferia, el mundo contemporáneo se caracteriza por la existencia de múltiples Estado-nación y diversas formas de cooperación y rivalidad entre Estados. Sin embargo, teniendo en cuenta las inevitables pero cambiantes limitaciones impuestas por el contexto global actual, donde las relaciones comerciales y financieras internacionales son predominantemente basadas en el mercado, se están desarrollando sistemas socioeconómicos y articulaciones superestructurales, 20, significativamente diferentes en varios países, y no se percibe ninguna tendencia hacia una convergencia universal a la Fukuyama. 21. Mira que Fukuyama fue el que dijo, este es el fin de la historia. Y pensando que como cayó la URSS, ya el capitalismo de aquí para adelante. Creo que fue ese. El escenario global más probable en el siglo XXI, excluyendo una confrontación militar importante y catastrófica, un evento lejano de ser improbable, está constituido por la presencia continua de diversas formaciones socioeconómicas en movimiento evolutivo y contestación recíproca. Voy a leer los puntos para seguir con el 1.4. El 20 decía sobre el concepto de articulación, ver Gramsci, 1961, Voloshinov y imagino que otros libros, 2015. Y para 21, ver Fukuyama, 1922, un colorario de la falacia de transición.
Este término a menudo transmite la suposición explícita o implícita de que todos los países eventualmente convergerán hacia el estándar capitalista occidental. Así, Fukuyama, la naturaleza engañosa del término economía de transición. Ya me salté esa. Gracias. Lo leo otra vez. Un corolario de la falacia de Fukuyama es la naturaleza engañosa del término economía en transición. Este término a menudo transmite la suposición explícita o implícita de que todos los países eventualmente convergerán hacia el estándar capitalista occidental y a menudo se aplica incorrectamente a países que están lejos de seguir ese camino, como China, Vietnam y Bielorrusia. Otro mito popular sobre las supuestas tendencias globales a largo plazo que deben ser falsificadas por tendencias dinámicas reales está relacionado con un diferente, aunque sutilmente interrelacionada, excepción del término convergencia en comparación con la mencionada anteriormente. Se refiere no a la convergencia de modelos económicos, sino de estándares de vida entre países ricos y pobres. Cualquier evidencia de una tendencia generalizada hacia la convergencia del PIB per cápita internacional ha disminuido en el siglo XXI, excepto en los casos de China e India. Bear Wiley 2019. ¿Alguien gusta seguir a este punto? Ok, continúo. Ok, me parece bien. Entonces, ¿gustan leer alguien más? Para que continuaré sin leer los puntos. Ok. Formaciones socioeconómicas orientadas al socialismo. Varias economías nacionales, incluida aquella que podrá convertirse en la más grande del mundo en la tercera década del siglo XXI, ya se caracterizan en gran medida por sistemas socioeconómicos mixtos específicos de cada Estado-nación. En estos países, los modos de producción capitalista y socialista coexisten en el marco de una estrategia de desarrollo orientada al socialismo donde el Estado ejerce un alto grado de control directo e indirecto sobre la economía nacional. Nuestro enfoque desarrolla la idea de la coexistencia multilateral de diferentes modos de producción en un contexto global donde el modo capitalista es probable que siga siendo dominante, al menos durante un largo periodo de tiempo. Un sistema económico mundial tan multiforme y en evolución tiene grados suficientes de libertad para permitir que diferentes estructuras socioeconómicas se desarrollen en diferentes puntos de espacio y tiempo. Las relaciones de producción y el intercambio basados en el mercado prevalecen en todo el mundo, especialmente en el ámbito de las relaciones comerciales y financieras internacionales. Sin embargo, no obligan mecánicamente a todos los sistemas económicos nacionales a conformarse a un molde estándar. Formaciones socioeconómicas diversas e idiosincráticas pivotean alrededor de diferentes lugares en el continuo entre mercado y planificación, embarcándose en caminos de desarrollo desiguales y participando en diversas formas de cooperación y rivalidad entre estados. Es probable que surjan nuevas variedades de formaciones socioeconómicas híbridas en el futuro. Enmarcamos las raíces de nuestro análisis en un enfoque evolutivo que sigue la transición de la economía política cultural pionera de los economistas clásicos y Marx. Sin embargo, también tratamos de incorporar algunas lecciones clave basadas en hallazgos recientes en biología, psicología social, redes neuronales y ciencia cognitiva, neurociencia y economía de comportamiento. Este esfuerzo consideramos apropiado un grado relativamente alto de Ok. Eh, Instantáneamente que vea el numerito de la nota.
o me tomó un tiempo. Ok, no pasa nada. Gracias por el dato. Ok, leeré las notas las notas pasadas para seguir la lectura. Me quedé en la nota 24 e inicié la 22, inicié con la 22. Las articulaciones supraestructurales de estos países también son diferentes al modelo occidental estándar. Nota 23. El término economía clásica fue acuñado por Marx para referirse principalmente a las teorías de Smith, Ricardo Stuart, Mill y Malthus. Para Marx, por supuesto, la palabra economía era sinónimo de economía política y no llevaba las connotaciones dogmáticas e ideológicas que adquirió en el siglo XX. Posteriormente, la expresión economía clásica a menudo se ha utilizado en contraposición a la economía neoclásica para referirse al conjunto general de pensamientos elaborados por todos los científicos sociales del siglo XIX, que compartían lo que se conoce modernamente como enfoque del excedente, incluido Marx mismo. Y la última nota, 24, en la que me quedé. Del mismo modo, el estudio de los órganos del cuerpo, sus funciones e interacciones siempre ha estado en el núcleo de la medicina y no ha sido obsoleto por los descubrimientos modernos sobre las estructuras moleculares, atómicas y subatómicas de la materia. Sin embargo, estos últimos proporcionan ideas útiles sobre lo primero y constituyen la base de nuevos avances científicos. Sin embargo, se requiere una advertencia con respecto a esta metáfora. Está destinada a referirse al nivel adecuado de abstracción al aplicar el principio evolutivo al estudio de dos objetos muy diferentes como la naturaleza, por un lado, y la sociedad humana, por el otro. De ninguna manera implica una concepción mecanicista y estrechamente organicista. Imagino que aquí se pierde la traducción, quiero pensar. Y funcionalista, que postule que las sociedades humanas son simplemente manifestaciones determinadas del mundo natural, donde se juega ningún papel por individuos e ideas. Tal metafísica absurda y peligrosa ha sido relegada hace mucho tiempo al basurero de la historia, junto con el diamat stalinista. Agradecemos a Ernesto Escritanti por advertirnos sobre este riesgo interpretativo. Ok. Ah, Continúo. Sin embargo, también tratamos de incorporar algunas lecciones clave basadas en hallazgos recientes en biología, psicología social, redes neuronales y ciencia cognitiva, neurociencia, economía y comportamiento. 25. En este esfuerzo consideramos apropiado un grado relativamente alto en abstracción y agregación para analizar sistemas grandes y complejos como las sociedades humanas. Nuestros principales hallazgos consistentes, con los avanzados por los economistas políticos críticos desde al menos la década de 1960, contribuyendo, entre otras cosas, a asestar un golpe final a la antropología ficticia del Homo economicus, que sustenta las microfundaciones hiperindividualistas de todo el edificio de la economía neoclásica. El punto 25 dice: el significado del pensamiento económico no puede entenderse sin conocimiento de su trasfondo psicológico. Sin embargo, el pensamiento económico puede servir como un barómetro para medir el ambiente de la época. Sin embargo, también proponemos algunas innovaciones que consideramos necesarias para adaptarse a las lecciones de la historia y a la realidad y desafíos del mundo contemporáneo. Ok. El núcleo de nuestro argumento es que las limitaciones basadas en el mercado de metamodo de producción no pueden ser superadas en la fase histórica presente y podrían ser superadas progresivamente solo en un escenario a muy largo plazo. Sin embargo, esas limitaciones no implican necesariamente y exclusivamente la eternidad y universalidad del capitalismo.
en particular bajo el socialismo, o de manera más conservadora bajo un marco estratégico de desarrollo orientado al socialismo, es posible acelerar el progreso de las fuerzas productivas, frenar las irracionalidades de los mercados de capitales, superar en gran medida la explotación basada en clases en los mercados laborales y restringir gradualmente la operación de la ley de valor en los mercados de bienes de consumo. A su vez, estos logros pueden aprovecharse para perseguir un objetivo normativo clave, como avanzar en un sistema de producción y distribución más igualitario, basado en las necesidades y ecológicamente sostenible. De hecho, a menos que encontremos un camino a nivel mundial más allá del modo de producción dominante en la actualidad, que sigue siendo abrumadoramente capitalista a nivel global, el periodo antropoceno puede significar el fin de la humanidad y de muchas otras especies. ¿Les gusta seguir? Sí, yo puedo seguir. Ok. Estaba... ¿En qué momento? Ok. Dice un concepto, recuadro 1.1, un concepto no dicotómico y heurístico de socialismo hacia un índice de desarrollo socialista. Una forma conveniente de conceptualizar las diferencias entre los sistemas socioeconómicos consiste en caracterizarlos, según su posición en un espacio multidimensional determinado por vectores que representan propiedades económicas y sociales estructurales clave. Estas características tienen componentes tanto positivos como normativos. Algunos de estos componentes pueden cuantificarse de manera directa, como aquello que proporcionan información sobre la distribución del ingreso y el desarrollo humano. Otros son generalmente cualitativos, como aquellos que evalúan la participación generales de diversas propiedades en diferentes sectores de la economía. Otros pueden evaluarse solo tentativamente sobre la base de evaluaciones heurísticas que son arbitrarias en cierta medida. Este es el caso, por ejemplo, de indicadores que intentan cuantificar sintéticamente el grado de control directo e indirecto sobre la economía nacional ejercido por actores privados y públicos. Los vectores socioeconómicos pertenecen a dos categorías. Los vectores de la primera categoría representan características estructurales de las relaciones sociales de producción e intercambio y son esencialmente positivos en naturaleza. Uno de los vectores más importantes describe el peso relativo del Estado y del mercado respectivamente en la regulación de las actividades económicas, dando por sentado que el espacio de posibles estados del mundo, excluyendo los extremos sin Estado y sin mercado, ya que no son sostenibles. Otro vector estructural describe la distribución de la propiedad de los principales medios de producción. Un tercer vector, estrictamente relacionado pero no idéntico al segundo, identifica a las clases o grupos sociales que controlan la economía en un conjunto y determina el progreso conjunto de acumulación y progreso técnico. Se podrían identificar otros vectores refiriéndose a otros aspectos positivos menos cruciales de la realidad económica y social de un país. Bueno, antes de continuar, voy a leer las notas. Ok. La nota 26 dice: nuestro intento puede compararse con la tipología de sistemas económicos alternativos de Eliot, Eliot 1978. Sin embargo, el objetivo de Eliot era interpretar la propia visión de Marx de una manera epistemológicamente correcta. Por el contrario, nuestro enfoque, aunque inspirado en la tradición teórica marxista, es diverso e independientemente, destacando los elementos de continuidad en lugar de los de negación recíproca entre diferentes formaciones socioeconómicas. El 27 dice: según esta metáfora matemática, la mayoría de estos vectores deben imaginarse como continuos. Por supuesto, la continuidad de los vectores y la densidad del espacio multidimensional que contiene todas las características teóricamente posibles de los sistemas socioeconómicos no tiene nada que ver con la conveniencia o no de adoptar formas específicas de acción política
entre paréntesis, revolucionaria versus reformista gradualista, por parte de organizaciones políticas que intentan modificar el entorno socioeconómico existente en una dirección socialista en el contexto de una situación histórica concreta. El punto 28, la distinción entre investigación positiva y normativa, es decir, entre enfocarse lo que es y en lo que debería ser respectivamente. Bueno, esto sí creo que sí es un poco relevante, ¿no? De hecho, en uno de los mensajes que le mandé a la persona esta en el grupo, nomás como un paréntesis, mencioné acerca de la cuestión de libertad negativa y positiva. Entonces es algo similar a lo que hablo aquí, ¿no? O sea, lo que, en este caso, la negativa entre lo que se nos vende, de lo que debería de ser, y lo positivo, que es lo que realmente se presenta, ¿no? Ok, continúo. Es antigua y tiene sus raíces en Aristóteles. Esta útil distinción metodológica, sin embargo, no se puede traducir en la práctica de una manera completamente dicotómica en el ámbito de las ciencias sociales. Básicamente estamos de acuerdo con Wenger en la necesidad de evitar cualquier imperialismo no justificado de la economía y de aceptar con cierta humildad, sin perjuicio de su relativa autonomía metodológica, que la ciencia económica no puede aislarse de la ética social y debe ser vista en última instancia como subordinada jerárquicamente a esta última. La 29. Aún más discutibles son aquellos indicadores que intentan cuantificar la corrupción y la llamada libertad económica. Y la 130. Este vector es positivo por sí mismo, ya que describe características objetivas del mundo tal como es. Sin embargo, la forma en que diferentes observadores lo evalúan está inevitablemente influenciada por principios normativos previos, como siempre ocurre en el ámbito de las ciencias sociales, de hecho, liberales en el sentido europeo de la palabra, y conservadores, y conservadores consideran un papel muy menor del Estado como la virtud intrínseca en sí misma. Los socialistas, por el contrario, tienden a ver la intervención pública en la esfera económica como una herramienta potencial para lograr objetivos como la planificación racional, la justicia social y la sostenibilidad. Ok, continúo con la lectura. Nos quedamos. Bueno, igual antes de continuar, también quiero recalcar la parte donde mencionan acerca de que la cuestión de que sin Estado y sin mercado, ¿no? Creo que este es uno de las solicitudes que muchas veces hacen los capitalistas, ¿no? De que el Estado debe de reducirse al mínimo para darle libertad al mercado, ¿no? De extenderse a rienda suelta, ¿no? Pero al final termina siendo una contradicción, porque el Estado permite que se prolifere el capitalismo en sí, ¿no? Entonces, no puede existir un capitalismo sin un Estado, ¿no? Y en este caso el mercado, pues es intrínsecamente parte del sistema, entonces tampoco puede decirse que el mercado es exclusivamente del capitalismo, ya que anteriormente el capitalismo pues también existía un mercado, ¿no? Entonces, continúo. Los vectores de la segunda categoría son normativos y representan el grado de logro de objetivos intermedios, como el crecimiento del PIB, es decir, el consumo de energía, la velocidad del cambio tecnológico, y finales como la eliminación de la pobreza, la satisfacción universal de necesidades básicas, la equidad en oportunidades, una distribución de ingresos ética y socialmente satisfactoria, la protección del medio ambiente. Okay. El sistema socioeconómico. Okay. El sistema socioeconómico de cada país puede identificarse por un punto dado en el espacio multidimensional descrito anteriormente. Muchas de las características, tanto positivas como normativas, descritas por los vectores correspondientes, pueden considerarse como describiendo un nivel más alto o más bajo de aproximación a un arquetipo socialista puro. Una sociedad donde el principio a cada uno según su trabajo se aplica de manera completa y universal, no existen formas de propiedad privada y no existen ingresos personales no laborales. Ok, necesariamente, incluso los criterios que podrían permitir definir el sistema socioeconómico de un país como más socialista
que el de otro país son en gran medida arbitrarios. No se pueden esperar que todos los observadores estén de acuerdo necesariamente en su elección. Sin embargo, es probable que la mayoría acepte dos criterios muy esquemáticos, cada uno válido solo en su esfera, positiva y normativa respectivamente. El criterio positivo puede resumirse sumariamente de la siguiente manera. Cuanto más relevante sea el papel socioeconómico del Estado y menor sea el de la propiedad privada, más socialista es el sistema de un país. Es decir, mayor es su grado de orientación efectiva socialista desde un punto de vista normativo. El grado de orientación socialista está correlacionado directamente con el logro medible de los objetivos tradicionales y relativamente menos tradicionales del movimiento socialista internacional, como la baja desigualdad social y económica, tanto en términos de posibilidades como de resultados, la satisfacción universal de necesidades básicas, la sostenibilidad ambiental y similares. El concepto de orientación socialista efectiva se basa en características reales y aunque imperfectamente medibles de los sistemas socioeconómicos, y como tal se yuxtapone la orientación socialista aspiracional y teleológica de individuos, movimientos o partidos políticos. La orientación socialista efectiva está conceptualmente relacionada con categorías teóricas complejas y multidimensionales, pero también podría traducirse en un indicador operativo empírico susceptible de la medición estadística. Este concepto se debe utilizar en un contexto analítico relativo, continuo y heurístico. En el caso más simple, sintetiza una evaluación holística, es decir, que la economía A tiene un mayor grado en general de orientación socialista que la economía B. Sería decir, la economía A es más socialista que la economía B. El término también puede referirse de manera comparativa a varias características que permiten a los observadores hacer un juicio de valor sobre la medida en que una economía exhibe características socialistas. Por ejemplo, la proposición la economía A tiene un mayor grado de orientación socialista que la economía B desde el punto de vista de las características positivas, pero un grado menor desde el punto de vista de las características normativas sería equivalente a afirmar la economía A es más socializada y planificada que la economía B. Es decir, la propiedad privada y los mecanismos de mercado tienen menos peso en la economía A que la economía B. Sin embargo, el rendimiento de la economía A en términos de lograr objetivos socialistas como la distribución justa de ingresos y riquezas, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y similares, está por detrás del de la economía B. Bueno, antes de continuar el texto, esto, bueno, siento yo que lo vamos a ver más cuando haga una comparación más adelante del libro respecto a los indicadores que tiene China y los indicadores que tiene Vietnam, ya que ambos son países orientados al socialismo, pero lo han promovido de forma muy diferente, ¿no? En el caso de China, pues mucha, tiene muy abierto su mercado, ¿no? Tiene mucha influencia de propiedad privada aún, y en el caso de Vietnam es un poco diferente, ¿no? Ellos tienen más intrínsecamente la cuestión del Estado en su socialismo, pero al final los resultados pues son similares, ¿no? Únicamente han sido los caminos que han tomado. Entonces, por eso hablaba acerca de esa parte, ¿no? De la cuestión positiva y normativa, ¿no? Entonces, creo que ahí lo vamos a ver un poco mejor. Continúo teniendo en cuenta que las relaciones sociales de producción e intercambio son extremadamente complejos y que la historia misma es dialéctica y en cierto sentido contradictoria por naturaleza. No hay necesariamente una correspondencia bionívoca entre las esferas positiva y normativa. Sin embargo, las dimensiones positiva y normativa están significativamente relacionadas entre sí. La relación entre la estructura sistémica y los resultados económicos y sociales pueden considerarse como una manifestación específica de la relación más general entre medios y fines en el ámbito histórico-social. Ok, voy a leer las citas, bueno, las notas que estaban presentes. La 31 dice Bel Gabriel, 10 de septiembre de 2012, ¿no? La 32
El mismo principio se aplica al ahora bien conocido Índice de Desarrollo Humano. Pocos conceptos podrían ser más profundos, holísticos y en última instancia discutibles que el desarrollo humano. Sin embargo, durante varios años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha producido varias estimaciones cuantitativas significativas, aunque inevitablemente subjetivas en cierta medida y no universalmente aceptadas, del Índice de Desarrollo Humano, que ahora son consideradas con razón como un indicador sintético clave del desarrollo. Por ejemplo, la inclusión del Producto Interno Bruto per cápita como una de las variables clave utilizadas para construir el índice de desarrollo humano constituye una elección metodológica altamente discutible. Ver informes sobre el desarrollo humano varios años. Okay. La cita 33 dice, aplicando un enfoque metodológicamente similar, en principio, es posible construir un índice sintético de orientación socialista. El índice de orientación socialista se superpondría conceptualmente, estadísticamente, en parte con el índice de desarrollo humano, ya que muchos objetivos normativos del socialismo coinciden esencialmente con los del desarrollo humano. Sin embargo, si se concibe adecuadamente, mantendría un grado suficiente de singularidad y diversidad para considerarse un indicador útil y significativo por derecho propio. Inevitablemente, sin embargo, su composición y metodología de ponderación seguirían siendo discutibles, más aún que en el caso del índice de desarrollo humano. Ok, continúo con la lectura. Recuadro 1.2. Economías orientadas al socialismo y formaciones socioeconómicas orientadas al socialismo. Las economías socialistas orientadas contemporáneas y anteriormente existentes son aquellas que están o estuvieron dirigidas por fuerzas políticas que afirman oficial y creíblemente estar comprometidas en un proceso destinado a establecer, fortalecer o mejorar y desarrollar aún más un sistema socioeconómico socialista. Si contaban con un grado suficiente de estabilidad y resistencia, se puede considerar como formaciones socioeconómicas orientadas al socialismo. Junto con la República Popular de China y Vietnam, Cuba es una de las tres principales formaciones socioeconómicas socialistas orientadas que existen actualmente, dado que se basa en declaraciones oficiales y programas fácilmente verificables. Por un lado, y en el análisis objetivo de su estructura de propiedad y sistema de gobernanza económica. Por otro lado, consideramos la expresión formación socioeconómica orientada al socialismo como esencialmente neutral. Por el contrario, cualquier intento de evaluar si un sistema socioeconómico del mundo real es verdaderamente socialista o no es un ejercicio muy complicado, que independientemente de la honestidad intelectual del observador, inevitablemente requiere una combinación del análisis científico, tentativamente objetivo y de juicios de valor, y lleva consigo un grado significativo de subjetividad. Por esta razón, el resto de este libro preferiremos usar la expresión formación socioeconómica orientada al socialismo en lugar de formación socioeconómica socialista. Las economías socialistas orientadas, contemporáneas y anteriormente existentes también pueden distinguirse en dos clases. Una está constituida por las economías socialistas tradicionales de estilo soviético. En la actualidad, la mayoría de ellas ya no existen, sin embargo, una notable excepción está constituida por Cuba, un país que a pesar de algunas reformas parciales que han llevado a una importante liberalización en muchos sectores de servicios comerciales, una parte de la economía que junto con la exportación de servicios de salud es la fuente de divisas más importante y la única que está creciendo actualmente, aún puede considerarse esencialmente como planificada de manera central. La otra categoría es de las economías de mercado orientadas al socialismo. En la actualidad está constituida por China, Vietnam y posiblemente Laos, tres países en desarrollo que caracterizamos como economías de mercado socialistas y orientadas y planificadas. ¿Por qué preferimos esta definición? Porque no está directa y exclusivamente relacionada con ninguna de las diversas teorías al socialismo de mercado.
no implica extender una patente de naturaleza socialista, verdadera o falsa. Tiene como objetivo ser factual y neutral. Una economía de mercado socialista orientada es un sistema socioeconómico nacional mixto en el que los mecanismos de mercado basados en precios y la ley del valor constituyen la forma prevalente de la regularización sistémica a corto y mediano plazo. El papel relativo de la planificación y del control directo del Estado a través de las empresas estatales e indirecto a través de finanzas de propiedad pública y otros instrumentos en la economía son cualitativa y cuantitativamente superiores en comparación con los de los países capitalistas. Y el último inciso, el gobierno identifica oficialmente al socialismo pleno como su objetivo a largo plazo, que se logrará progresivamente en un contexto de desarrollo socioeconómico rápido, progreso técnico y una evolución continua de las herramientas de gobernanza económica. Que antes de continuar voy a leer las citas que se acumularon. La 35 dice, otros países muy heterogéneos también podrían considerarse orientados al socialismo, es decir, República Democrática Popular de Laos, Camboya, República Popular Democrática de Corea, Venezuela, Bielorrusia, en diferentes grados. Sin embargo, entre ellos, solo la República Popular Democrática de Corea ha existido en una forma más o menos similar a la actual en el tiempo suficiente como para ser considerada una formación socioeconómica, una muy peculiar y no muy inspiradora ciertamente. La 36. A lo largo del tiempo, desde el cambio del siglo o antes, los gobiernos de China, Vietnam y Cuba han manifestado enfoques definicionales oficiales sustancialmente consistentes sobre la caracterización de sus propias sociedades. En este sentido, existe una diferencia significativa entre China y Vietnam, por un lado, y Cuba por otro. China y Vietnam tienden a preferir el término orientado al socialismo o equivalentes para definir la naturaleza de sus propios sistemas socioeconómicos. Cuba, por el contrario, se considera a sí misma un país socialista. El 37. En nuestra opinión, a pesar de sus defectos graves, estas sociedades, incluida Cuba, fueron verdaderamente socialistas, al menos desde un punto de vista positivo. La economía de Cuba en particular sigue siendo sustancialmente socialista, aunque ahora incluye un componente capitalista grande y crucial para la supervivencia del sistema. La 38. La República Popular Democrática de Corea también es no capitalista y sus líderes sostienen que es una sociedad socialista. Sin embargo, su naturaleza extremadamente idiosincrática, su situación histórica única y la falta de información sobre su situación económica y social no nos permite formular ninguna proposición o hipótesis razonable sobre este país. La 39. La República Democrática Popular de Laos sigue siendo un país muy pobre y la sostenibilidad de su modelo de desarrollo es más precaria que la de China y Vietnam. Camboya también podría estar transitando hacia este modelo en la actualidad. Continúo. Teniendo en cuenta sus características objetivas y subjetivas distintas, los planificadores en las economías socialistas orientadas a la planificación del mercado están dotados de un rango de herramienta más amplio y poderoso que sus homólogos en los países capitalistas. En particular, pueden establecer la participación del excedente a nivel macroeconómico y capturar una parte importante de este no solo mediante políticas fiscales ordinarias, sino también en virtud de los derechos de propiedad del Estado sobre el capital industrial y financiero. Como resultado, en principio, pueden determinar a corto y mediano plazo la participación, la tasa de inversión, su composición sectorial amplia, el nivel y composición del gasto social y el nivel de demanda efectiva. A largo plazo, los planificadores en las economías socialistas orientadas a la planificación de mercado pueden establecer la velocidad y en cierta medida la dirección de la acumulación de capital, la innovación y el progreso técnico y afectar significativamente la estructura de los precios relativos mediante intervenciones industriales compatibles con el mercado y otras políticas. Por lo tanto, están en posición de orientar consciente y cautelosamente el desarrollo de la ley del valor para lograr resultados socioeconómicos.
y ecológicos superiores a los que se habrían producido automáticamente, siguiendo simplemente las señales de precios del mercado. Ok, voy a leer esas dos citas últimas. La cita 40. Otras posibles definiciones basadas en hechos podrían referirse a un modelo de desarrollo socialista de mercado moderno asiático. Este modelo de desarrollo es intrínsecamente moderno, ya que surgió solo en las últimas 2 décadas del siglo XX. También se puede caracterizar como asiático porque hasta ahora solo se encuentran en Asia, pero aunque tiene algunas características culturales interesantes que no obstantemente no deberían exagerarse, no hay nada intrínsecamente asiático en el que no permitiría en principio replicarlo en otras regiones del mundo. La cita 41. Por supuesto, una potencialidad no equivale a una certeza. Los planificadores podrían no utilizar adecuadamente sus herramientas de políticas superiores o mal utilizarlas hasta el punto de producir resultados que no solo sean subóptimos, sino incluso inferiores a los que se obtendrían bajo un escenario de la esfera. Ok, no sé si hasta ahí termina el texto. Sí. La 42 no la menciona, pero igual leo la cita, ¿no? Entre estos resultados, la distribución de ingresos y riqueza también ocupa un lugar destacado. De mi parte sería todo.
Sí, de hecho, bueno, hace tiempo he escuchado a unas personas que hablaban acerca de por qué China también no se autodenomina como comunismo socialista, ¿no? Y lo hablaban acerca desde una perspectiva geopolítica, ¿no? De que si China se hubiera declarado desde un principio que tenía esa orientación como tal, hubiera sido objeto de ataque, ¿no? Como lo fue en su momento la URSS. Entonces también por eso como que China también tomó una cierta distancia, ¿no? Entre si me autodenomino socialista o estoy en el proceso, pero al final lo que han hecho pues es entendible, ¿no? Y hasta cierto punto los objetivos son, digo, los resultados son los que se deberían de medir, ¿no? En esa cuestión. Pero es un comentario nada más, ¿no?